Hola, ¿cómo están? No sé si estoy saliendo. ¿Sí? ¿Estoy saliendo? Bueno, bienvenidos a casa nuevamente. Es un placer acompañarlos hoy nuevamente y estar en el espacio del Pastor Daniel. Quería arrancar haciendo una especie de repaso, en realidad, no un repaso porque no voy a decir todo lo mismo que dije el otro día, pero sí algunas cosas que me quedaron pendientes en función de las preguntas que me habían hecho el martes cuando me tocó estar también. Eh, si recuerdan, hablamos de la intencionalidad, de ser intencionales en buscar el crecimiento personal. Y había dos cosas que no llegué a decir, a pesar que hablé una hora, pero no llegué a decir ese día, que tenía que ver con lo siguiente, ¿no? Primero, diseñar un plan, cómo diseñar un plan de crecimiento personal, ¿no? Entonces, tener metas intermedias, de tal manera de poder medirlas, comprobar los avances y demás. Y quería hacerte tres menciones con respecto al armado, cuatro o cinco cosas con respecto al armado del plan, ¿no? ¿Cómo tiene que ser ese plan que que en realidad esto puede ser aplicado a cualquier plan que estés armando, ¿no? La primera cosa es que un plan tiene que ser siempre armado o diseñado o escrito en positivo, ¿sí? No puede ser un plan no hacer determinada cosa, siempre tiene que ser algo positivo cuando yo diseño un plan, en general. Mi plan de crecimiento con más razón todavía. No puede decir dejar de mirar la tele, dejar de usar internet o usar menos internet, tiene que ser algo positivo, es buscar algo positivo, ¿no? La segunda cosa es que el plan tiene que ser desafiante, ¿sí? Tiene que implicar crecimiento, tiene que implicar un estiramiento, tiene que desafiarme, tiene que ser algo que me cueste un esfuerzo, que me lleve un esfuerzo a alcanzarlo. La tercera cosa importante para diseñar un plan en general, tiene que ser medible un plan, ¿no? O sea, yo tengo que tener formas de comprobar los avances que voy teniendo. Entonces tiene que ser expresado en positivo, ser desafiante, ser medible. La cuarta cosa es entender con qué recursos cuento, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos que tengo disponibles ya en este momento y cuáles son los que necesito que todavía no tengo? Entonces, hacer una lista, hacer un raconto de aquellos recursos con los que ya cuento para alcanzar mi plan. Y finalmente, la parte más importante es ser proactivo y arrancarlo, ¿no? El plan. O sea que son 5 cosas que tengo que tener en cuenta: que sea expresado en positivo, que sea desafiante, medible, entender con qué recursos cuento y ser proactivo, ¿no? Entonces, lo que digo es, lo que les proponía el otro día es asignarle un tiempo para el crecimiento. Y lo que no vimos fue la forma, porque yo me recuerdo de haber dicho en algún momento cómo armar un plan o qué cosas incluir dentro de un plan de crecimiento. Y yo lo que quería, hice una lista de cosas acá, y lo que digo es, si no terminaste la secundaria, tenés que terminar. Rendí las materias que te faltan, hacelo ya, planificalo para este año, averiguá, entrá a internet ahora, no ahora en este momento, porque va a estar seguramente no te van a dar, bueno, aunque la información debería estar, pero consultá en la municipalidad, en los colegios para terminar la secundaria. Si lo que hiciste fue la secundaria y tenés pendiente una carrera universitaria, metete en una carrera universitaria o terciaria. Hacelo este año, no lo dejes para el año que viene. ¿Te acordás que hablamos de posponer las cosas? No lo dejes para el año que viene. Si terminaste la universidad y lo que tenés pendiente es un máster, encaralo este año también. Encará un máster, es importante. O si no, si la limitación tiene que ver a veces, porque tiene que ver muchas veces con la economía, dos cosas te digo con respecto a esto. Podés dar un paso de fe en meterte en aquello que vos creés que no vas a poder pagar, y dar ese paso de fe a hacerlo. Y la segunda cosa, si no, hay infinidad de alternativas en internet gratis, ¿no? Cursos, webinars. Ahora, a mí durante estas semanas me han llegado una infinidad de webinars y cursos gratis. Obviamente después te tratan de vender algo, ¿no? Te tratan de vender un curso ahí en el medio siempre, pero mientras tanto puedes ir aprovechando y o sea que la gente, tenés TEDx también, todas las charlas TEDx, tenés de todos los temas que se te puedan imaginar a nivel mundial y en todos los idiomas, en castellano, traducidos, en inglés, bueno, de todas las que se te ocurra. O también aprovechar los cursos mismos que damos en la iglesia, ¿no?
las escuelas que van a salir ahora y que ya han anunciado que van a salir, después todos los cursos que se han dado sábados, domingos. O sea que si tenés intenciones de crecer y de capacitarte, tenés alternativas. Ahora, lo primero que tenés que hacer es diseñar ese plan y lo segundo es ejecutarlo. Si quiero alcanzar en definitiva el potencial y convertirme en aquel que Dios diseñó para mí, tengo que tomar decisiones y avanzar sobre aquellas cuestiones que he dejado pendientes por ahí durante años o que no me di cuenta que tenía que hacer y estaba chanchado, frenado, clavado ahí donde estaba en mi crecimiento y me estoy dando cuenta que tengo que empezar a hacerlo y digo, si, ¿cómo hago? No sé cómo hacerlo. Bueno, ahí te tiré un montón de alternativas, pero lo primero que tenés que hacer es determinarte a hacerlo, definir el plan y dar los pasos como para cumplirlo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Algún comentario? Ahí. No, acá te mandan saludos. Fernando dice, vamos amigo, bendiciones. Gracias. Eduardo Rojas también está ahí. Bueno, acá María Alejandra dice se cortó, pero no, por lo menos debe haber sido de ella. Sí, seguís ahí. Bueno, y lo que quería compartir con ustedes hoy era la diferencia entre motivación e inspiración, ¿no? Parecen similares, pero no son lo mismo definitivamente. Mientras la motivación es algo que me hace mover, ¿sí? La inspiración es lo que me da el por qué me muevo. Mientras la motivación me empuja, es una fuerza que me empuja externa, la inspiración es una fuerza que me impulsa desde adentro, ¿no? Entonces, literalmente inspiración significa inhalar, tomar aire, ¿no? Entonces, la única criatura sobre el planeta que tiene posibilidad de inspirarse y cambiar la dirección en determinado momento de su vida somos los seres humanos, ¿no? Entonces, la inspiración es como es un sueño con una intención que causa en definitiva una acción para alcanzar ese sueño, ¿sí? Así que podemos estar motivados sin estar inspirados o podemos estar inspirados sin estar motivados. ¿Y por qué vamos a estar viendo por qué es importante uno y otro y por qué es importante tener las dos, ¿no? Entonces la motivación es necesaria para vivir, la motivación es la que infunde energía real, ¿sí? Que nos hace mover. La motivación para tener motivación no hace falta soñar, ¿no? Sino que solamente es la intención seguida de la acción. La motivación sin inspiración es como si yo dijera, es como un objetivo, es como no tener objetivos, no es como moverse hacia determinado lugar sin tener exactamente claro hacia dónde voy, ¿no? Yo creo que no hay cosa peor, bueno, sí hay muchas cosas peores, pero cuando hablamos de personas, es muy incómoda una persona que no sabe a dónde va y que está motivada, ¿no? O sea, porque sí, estoy yendo con todo para allá, pero ¿hacia dónde vas? No tengo idea, pero voy con toda la motivación. No, está bien, pero tenés que entender hacia dónde vas, pará, frená un poquitito. Incluso a veces creo que es peor que una persona apática, porque la persona apática por lo menos podés trabajar con ella y motivarla para que arranque y ayudarla a que sea inspirada, pero el otro frenarlo es mucho más complicado. Y la inspiración, cuando uno tiene inspiración y no tiene la motivación para llevar adelante lo que está inspirando, es como si se me ocurría el ejemplo de una comida riquísima que la pones al sol y se echa a perder, como que no la comiste, no hiciste lo que tenías que hacer, es algo muy bueno y no tomo la acción necesaria para llevarlo a la práctica, con lo cual termina dañándose, ¿no? Entonces, esto es como, y lo que se me venía a la mente es como cuando conoces tu propósito, ¿no? Conoces tu propósito, sabes para qué fuiste creado, te dieron 20 profecías de la misma cosa, te indicaron exactamente hacia dónde tenías que ir, pero no tomás acción. ¿Cuál es la consecuencia? Automáticamente viene una molestia interna, viene amargura, nos sentimos frustrados a nosotros mismos, pero ¿por qué? No es porque Dios no te haya mostrado, no te haya inspirado, sino porque no estás tomando acción sobre lo que Dios te indicó. Entonces, son necesarias la motivación, pero siempre a partir de la inspiración, ¿no? Entonces, la motivación no requiere ningún aprendizaje específico, ¿sí? La inspiración es realmente como un músculo que debe ser ejercitado en muchos de los casos, pero mientras la motivación nos hace mover, la inspiración conduce ese movimiento, ¿no? Es la que le da dirección a la acción. Para inspirar a otros,
tengo que estar inspirado, definitivamente no podemos compartir nada que no tenemos. Entonces la inspiración a otros es cuando nosotros intentamos ayudar a que las personas descubran sus grandes posibilidades, su potencial, sus dones, sus talentos, su propósito, ¿no? Yo igualo la motivación a lo que es la actitud, ¿no? A la actitud. Puedo tener motivación o la actitud adecuada sin tener inspiración. Hay un versículo en Proverbios 16:26 que dice: es bueno que los trabajadores tengan hambre, el estómago vacío los motiva a seguir su labor, ¿no? Entonces, tengo hambre y eso me motiva. Salgo, ¿no? Hago lo que tengo que hacer. Me esfuerzo, ¿sí? Me impulsa a no claudicar, a esforzarme, incluso a alcanzar los objetivos. Pero cuando la motivación esa desaparezca, cuando deje de tener hambre, mi actitud va a ser la misma. Por ejemplo, nos motivamos porque queremos nuestra casa propia. Hacemos sacrificios, no nos vamos de vacaciones durante una cantidad de años, juntamos dinero, hacemos el esfuerzo, juntamos el enganche, sacamos un crédito hipotecario y nos sacrificamos. Ahora, cuando ya tengo mi casa, dejo de ahorrar entonces, dejo de tener la inspiración, la motivación y pierdo de alguna manera lo que me movía porque dejo de tener hambre, ya tengo y ya alcancé el objetivo que me había propuesto, entonces al no tener la inspiración que sostiene esa motivación, la motivación se desvanece. Sí. Acá Laura dice que es muy visual y se pone fotos para sus planes. Ajá. Después Wow Sorov dice: se me complica cuando no estoy seguro si mi motivación viene de Dios o de mis propios deseos. Ajá, bien. Bueno, a ver, eso nos pasa todo el tiempo, ¿sí? Una de las cosas que yo creo es lo siguiente: si nosotros tenemos al Espíritu Santo adentro y tenemos una correcta relación con Dios, cuando sentimos esa inspiración es del Espíritu Santo, ¿sí? Es de Dios, cree que es de Dios, ¿sí? Porque vos tenés a Dios adentro, Él te está hablando y es Él el que te habla y no diferenciamos la voz de uno del otro, ¿sí? Entonces empezamos a ser uno con Dios. A medida que, a partir de que dejamos a Cristo entrar en nuestro corazón, somos uno con el Espíritu Santo. Así que eso que vos sentís internamente, dale bolilla, porque es Dios que te está hablando. Así que no tengas dudas si es tu inspiración, si no lo es Dios el que te está hablando. Entonces, cuando esa motivación, eso específico, que bueno, ahora estoy prestando atención o deteniéndome sobre lo que decía Laura también, ¿no? Esto de tomar cuestiones prácticas que nos ayuden a recordar aquellas cosas que nos hemos propuesto hacer, ¿no? ¿Dónde está lo importante de lo que dijo, más allá de que se pone foto? Que se reconoce y que sabe que es visual. Conocernos a nosotros mismos nos da herramientas para saber cuál es la mejor manera de recordarnos aquellos planes, ¿sí? De que tenemos. Si una persona visual necesita verlo, tiene que ver fotos, tiene que ver cosas, tiene que ver algo que represente el plan que se había propuesto, ¿no? Una persona auditiva por ahí lo hace a través de cosas que se recuerden, mensajes de voz, canciones y demás que recuerden ese plan que tiene. Los kinestésicos son gente que necesita tocar. Yo necesito tocar, tengo que tenerlo a la mano, algo que pongo arriba de mi escritorio y lo toco, que lo puedo ver, que lo tengo, que me recuerda el plan que me había propuesto. Ahora, sí. Decime. No, si puedes repetir el pasaje, dice. El pasaje está en Proverbios 16:26. Es bueno que los trabajadores tengan hambre, el estómago vacío los motiva a seguir su labor. Ahora, cuando deja de existir esa motivación, cuando deja de existir el hambre, por ejemplo, para seguir con la idea del pasaje, entonces ahí yo lo que creo es donde la inspiración pasa a ser importante. ¿Y a qué asimilo la inspiración en la palabra? Al ánimo, ¿sí? Y no estoy hablando del ánimo de ese arriba, ese ánimo, vamos que vos podés. No, estoy diciendo ánimo viene de ánima, de espíritu, ¿sí? De cómo el espíritu se imparte sobre cada uno de nosotros. Entonces, cuando aparentemente has alcanzado ese objetivo o no lo has alcanzado, porque la desmotivación puede venir también cuando tratamos, intentamos por todos los medios y no llegamos, decimos así, no voy a llegar nunca. Entonces, volviendo al ejemplo de la casa propia, al final nunca logro juntar la plata, me la gasto y me voy de vacaciones. Y
y hecho por la borda absolutamente todo el esfuerzo que había hecho hasta ese momento. Ahora, cuando hay inspiración, cuando es alguna fuerza que viene de adentro, ¿sí? Cuando es ese ánimo que viene de Dios, cuando yo buscaba en el diccionario lo que significa ánimo, dice la capacidad humana de experimentar emociones y afectos, una fuerza, una energía para hacer, resolver y emprender algo. Es el alma, espíritu, dice, ¿no? Y estoy hablando de un diccionario común y corriente que hablaba de alma, de espíritu, de valor, de esfuerzo, de energía, de intención, de voluntad. Todo eso es ánimo, ¿no? El ánimo, como decía antes, proviene del espíritu, es espíritu. Por eso cuando leemos la palabra, yo me acordaba del pasaje de Mateo ahí en el capítulo 14, cuando cuando llega Jesús caminando, los discípulos estaban en la barca, había una gran tormenta y Jesús se aparece caminando sobre el agua. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Pánico. Se asustaron, empezaron a gritar, un fantasma, un fantasma. Y Jesús les contesta lo siguiente, pero Jesús les habló de inmediato y le dijo, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo. Sean valientes, dice otra versión, tengan coraje, yo estoy acá, tengan ánimo, les impartió Jesús el Espíritu. Entonces, cuando Jesús hace este tipo de declaraciones tan profundas, no está impartiendo cosas, ¿sí? No está diciendo, como decíamos al principio, vamos, arriba ese ánimo, no tengan miedo, no. Está impartiendo de su Espíritu, no es una palmadita en la espalda. Vamos, arriba ese ánimo, fuerza. Dios está dando, Jesús está dando de su Espíritu cada vez que nos imparte algo. Otro ejemplo en el mismo sentido es cuando estaba Pablo en Macedonia, y la palabra dice ahí en Hechos capítulo 20, el versículo 2 dice, mientras estuvo allí, mientras estuvo en Macedonia, Pablo animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Animó a los creyentes, les impartió el Espíritu, ¿sí? Les impartió el Espíritu, les dio de su Espíritu, del Espíritu que tenía dentro. Otro pasaje parecido habla de los profetas, dice, en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima, los consuela, dice 1 Corintios 14:3. O sea que la gente que está dando profecía en realidad está impartiendo ánimo de parte del Espíritu Santo. Así que cuando yo animo a otra persona, cuando nosotros que estamos llenos del Espíritu Santo animamos a otra persona, no es, repito, solamente esa palmadita de ánimo, sino que lo que estamos haciendo es impartiéndoles el Espíritu. Impartiéndoles el Espíritu. Por eso el ánimo y la inspiración para desarrollarnos en nuestra vida, para tener éxito, para definirlo como principio, es recibir del Espíritu Santo ese ánimo, ese espíritu, para que esa sea la inspiración que nos motive a desarrollar los proyectos. También estaba el ejemplo cuando Pablo le escribe a Filemón, ¿no? Filemón no es un libro que yo lea normalmente, la verdad lo he leído muy poco y me llamó la atención este versículo, ¿no? Porque Pablo le está enviando a un amigo, compañero de servicio y demás, que lo estaba acompañando a Pablo en Roma, que se llamaba Onésimo, ¿no? Y parece que Onésimo había estado antes con Filemón y se ve que no se había portado muy bien y Filemón no se lo bancaba y no lo quería recibir. Entonces Pablo se ve que lo manda a Onésimo de vuelta, pero lo manda con una carta para Filemón. Y en la carta Pablo le dice a Filemón y le dice, sí, hermano, te ruego que me hagas este favor. Por el amor del Señor, dame ese ánimo en Cristo, porque le pedía que lo recibiera Onésimo. Dame de ese espíritu, ¿no? Le pedía que lo recibiera y que lo perdonara, evidentemente, pero dame el espíritu. Pablo, ya viejo, encarcelado en Roma, le pedía a su amigo y hermano, como era Filemón, dame ánimo, dame ese espíritu, dame ese espíritu. Necesitaba más. Pablo, el apóstol, el gran apóstol, necesitaba ser animado, ¿no? Animado en ese aspecto. ¿Algún comentario? No sé qué van diciendo. Acá, bueno, nada, impartiéndoles el espíritu, pone el agua ahí como que es poderosa. La frase de Mati González dice, muy bueno el programa, bien. Gracias, Mati. Bueno, y ahí, el mismo que te había preguntado antes, si sus deseos venían de Dios o esa duda, escribe Filipenses 2:13 que dice, porque es
Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y bueno, Amén. Clara Inés también te agradece mucho el ánimo. Bueno, amén. Bueno, ¿por qué es importante esta palabra, no? Porque hablamos en el otro programa que hacemos con Miriam, hablamos de fracasos y de esta diferencia entre fracaso y sentirse fracasado, ¿no? Es muy probable que cuando emprendemos desafíos, cuando hacemos planes y no se cumplan, cuando cometemos errores, razón por la cual a veces esos planes no se cumplen, entonces nos desanimemos, ¿sí? Desacoplemos la motivación que teníamos y como consecuencia nuestro nivel de motivación o de actitud, que decíamos que era lo mismo, motivación o actitud, decaiga, ¿no? Entonces eso automáticamente, ¿qué es lo que logra? Que yo me frene en mi avance, que me frene en mi crecimiento, que me frene en los emprendimientos, que me frene en las decisiones que he tomado, que me frene en el crecimiento o en la preparación que estaba tomando para tener un crecimiento, en la búsqueda de un crecimiento laboral, o en ese cambio de carrera que estaba planificando hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuve determinadas frustraciones en determinado momento que me desanimaron y que frenaron, y que por ahí esa motivación que me había venido de afuera, que me habían inspirado, que alguien que me había fortalecido, que había tenido una conversación o con un pastor, con un líder, con un amigo, con un hermano, con un familiar, con un padre, con un hijo, que me había inspirado y que me había movido en definitiva a tomar esa decisión, y yo había arrancado con toda la motivación, pero como faltaba la inspiración, como faltaba eso profundo, como faltaba el espíritu atrás, en definitiva cualquier piedrita que se ponía en el camino hacía que mi motivación decaiga. Y como consecuencia de eso, encima, el diablo aprovecha y lo que hace es ponernos culpa y empezar a comernos la cabeza y hacernos sentir que somos un desastre, que nunca vamos a lograr los objetivos que nos proponemos y que en definitiva no vamos a alcanzar aquello que nos hemos propuesto alcanzar. Entonces, en definitiva, lo que logra esto es que cuando yo no le doy lugar a que el Espíritu me inspire, ¿sí? Me inspire con su ánimo, ¿sí? Que es lo único que va a sostener y me va a hacer traspasar esas rompientes. Yo siempre me acuerdo, no sé si ustedes vieron la película del Náufrago, ¿sí? de Tom Hanks, que él hace que queda varado en una isla después de tener un accidente, ¿no? Y yo siempre utilizo este ejemplo para superar las limitaciones, ¿no? Él constantemente se la pasaba haciendo una balsa para tratar de salir y utilizaba distintos materiales. ¿Y hasta dónde llegaba todas las veces, o la gran mayoría de las veces que probó hasta un determinado momento lo superó? Hasta una rompiente. Había una rompiente donde una ola de determinado tamaño terminaba de romper la balsa. ¿Y cuándo fue que finalmente fue liberado? Cuando superó esa rompiente. Bueno, ¿cuál es tu rompiente? ¿Sí? ¿Dónde está tu rompiente? ¿Qué es eso que te está frenando? ¿Qué es eso que llegás y sentís que te pone un tope, ¿sí? A los desafíos que te estás poniendo para lograr alcanzar los desafíos que te pones? En tu crecimiento espiritual, en tu crecimiento personal, en tus relaciones. ¿Dónde está ese tope? ¿Dónde está esa rompiente que tenés que traspasar para, en definitiva, salir al mar abierto? Que yo lo describiría como el propósito que Dios tiene para tu vida en todos los aspectos de tu vida, emocional, personal, familiar, etcétera, etcétera. ¿Dónde está esa rompiente? ¿Cuál es la rompiente? Porque probablemente te golpeaste un montón de veces, tuviste algún que otro fracaso, el diablo te comió la cabeza y te hizo sentir mal, te caíste, te duele, y está bien que te duela porque cuando nos golpeamos duele, y tenemos que hacernos amigos de eso y registrar el dolor para no volver a caernos en el mismo lugar, porque si yo no registro los dolores vuelvo a cometer los mismos errores. Y eso te generó dudas sobre el futuro. ¿Estaré preparado para esto? ¿Me habrá llamado Dios a esto? ¿Será Dios el que me mueve a hacer esto? Y tenés miedo y tenés ansiedad, y en este tiempo, en medio de toda este encierro
preventivo en el que estamos viviendo. La ansiedad se ha manifestado de una manera significativa. Leía un artículo del neurólogo Manes esta semana que decía que la peor pandemia de este tiempo no tiene que ver con el coronavirus, sino que es esa pandemia de miedo y de ansiedad que hay en la gente, y por ahí está atacando eso. Pero lo que te dice Jesús es: ten ánimo, yo te imparto mi espíritu. Soy yo el que está. Salgan de la barca de una vez por todas, pasen esa rompiente, ¿no? Caminen encima del agua, yo los cuido, los sostengo, ¿sí? Eso es lo que te está diciendo Dios. Dios te imparte a través de Jesucristo y de su espíritu. ¿Sí? ¿Hay un comentario? Sí, hay que terminar ya en 2 minutitos porque viene el programa. Dice, bueno, María Catalina dice que con tu palabra ya los estás motivando. Florencia Terrazas dice que una de las cosas que mejor haces, usado por Dios y movido por el Espíritu Santo, es dar ánimo y alentar. Graciela dice muchas gracias, es de gran edificación. María Alejandra dice gracias por este tema. María Carla también dice muy buenos ejemplos. Bueno, ahí hay varios más. Mucha edificación. También María Alejandra. Débora dice gracias por este mensaje. Tus palabras son contestación del Espíritu para mi vida. Amén. Amén. Y varios amén. más que bueno. Bueno, lo que yo quiero cerrar con esto, porque estoy medio apurado, porque vamos a lo importante de hoy, que va a ser la predicación del Evangelio, ¿no? Pero quiero desde acá impartirte ánimo, impartirte espíritu. ¿Sí? Así como Pedro se animó a salir de la barca, salí de la barca que te está conteniendo ahí. Hoy pensaba, cuando leía el versículo ese, digo, por primera vez me puse a pensar, cuando Pedro se empieza a hundir, la palabra dice que Jesús lo rescató. Y digo, ¿y cómo volvió a la barca? Porque dice que volvió a la barca, ¿no? Y lo llevó de vuelta a la barca. Debe haber vuelto caminando con Jesús, y eso me llamó la atención, porque no creo que Jesús lo haya cargado a Pedro, no debe haber sido, no me lo imagino chiquitito a Pedro como para que Jesús lo pueda cargar. Pero digo, volvió a la barca caminando, volvió caminando con Jesús, y eso me lo imagino así. Por eso quiero impartirte espíritu, recibí ánimo, recibí espíritu en el nombre de Jesús. Yo soy, dice el Señor, no tengan miedo, reciban ánimo, reciban coraje, reciban valentía. Eso es lo que te imparte el Señor, y yo te lo imparto desde acá hoy. Así que termino orando y ya entregamos el programa. Dios, bendigo a cada uno de los que están escuchando en el nombre de Jesús, a estas personas, las bendigo, las cubro con la sangre de Jesús y les imparto ánimo, Señor. Les imparto espíritu, declaro sobre sus vidas que vos le das el ánimo, la inspiración necesaria para salir adelante y para pasar cada una de las rompientes. La Iglesia del Centro, la Casa del Padre. Una comunidad que desde hace 137 años adora a Dios y sirve a las personas en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Esta es nuestra familia. El hogar en el que no estamos solos. La casa en la que se respira otro oxígeno. La comunidad de fe en la que semana a semana Dios nos sorprende con milagros asombrosos. Este es el tiempo para que te integres a esta gran familia. Dios quiere bendecirte más y más y que crezcas en todo. Él está muy feliz de que estés en su casa. No te quedes afuera. Nada detendrá lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos encontramos el próximo sábado a las 20 horas y el domingo a las 10:30 horas aquí en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Iglesia del Centro.